La ventisca silbaba entre las copas de los alerces, convirtiendo la taiga en un reino blanco de frío. Ilya Gordeev, un antiguo guardabosques, caminaba por el cauce congelado del río, revisando sus trampas. El viento aullaba como una bestia herida, pero entre sus aullidos se coló otro sonido, ronco, entrecortado. Entre las grietas de un agujero cubierto por una fina capa de hielo, un gran lobo luchaba en su agonía final. Sus patas estaban atrapadas por el hielo, su pelaje cubierto de una costra congelada, y un velo se posaba ya sobre sus ojos amarillos. Ilya se detuvo. Su instinto de cazador susurraba: «Aléjate, no es asunto tuyo». Pero algo más profundo lo hizo acercarse al agua. El hielo crujía bajo sus pies como vidrio fino, listo para romperse en cualquier momento. Ilya se detuvo, calculando la distancia hasta el lobo. El agujero no era ancho, pero sí traicionero. En los bordes, el hielo ya se derretía y el agua negra se movía debajo, como si estuviera viva. Un paso en falso y desaparecemos los dos, pensó, pero antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde me lees. Pero el lobo ya no parecía luchar. Su respiración era escasa, entrecortada, los ojos entrecerrados. Solo un leve temblor de las patas indicaba que seguía con vida. Ilya apretó los dientes, sacó su cuchillo y, agachado, comenzó a cortar el hielo alrededor del animal. La hoja resbalaba sobre la piel congelada, el frío se colaba por los guantes, pero Ilya no se detenía. Un último golpe y el lobo, como arrancado de un abrazo pétreo, se quedó inerte. No intentó morder, no gruñó, solo tembló débilmente cuando Ilya lo levantó en brazos, pesado, empapado, con olor a cieno del río y sangre. ¿Por qué estoy haciendo esto? El lobo era grande, un macho adulto. En otro momento, Ilya, como guardabosques, lo habría abatido sin dudar. Esos depredadores habían causado demasiados problemas en la zona. Pero ahora sentía algo diferente. Quizás era un desafío. O quizás una tonta esperanza de que la taiga algún día le perdonara todo lo que le había arrebatado. Paso a paso, equilibrándose sobre el hielo resbaladizo, llevó al lobo hasta la orilla. La cabaña lo recibió con olor a humo y el calor de la estufa. Ilya se quitó la chaqueta helada, envolvió al lobo en una manta vieja y lo colocó junto al fuego. El animal no mostraba signos de vida, solo temblaba de vez en cuando. Si sobrevive hasta la mañana, es su voluntad. Si no, es el destino, pensó Ilya y se sirvió un trago de vodka. La noche transcurrió entre sueños inquietos. Se despertaba con cada crujido, esperando que el lobo recobrara el sentido y lo atacara. Pero en la cabaña reinaba el silencio, interrumpido solo por el crepitar de la leña. Al amanecer lo despertó un sonido, sordo, ronco. Ilya alzó la cabeza de golpe. El lobo seguía en el mismo lugar, pero ahora tenía los ojos abiertos. Amarillos, como las hojas otoñales, lo miraban fijamente. No había miedo ni rabia en ellos, solo una claridad fría y depredadora. Ilya se levantó lentamente, sin apartar la vista del animal. Ahora o me ataca o se muere, pensó, pero el lobo solo alzó el hocico, olfateó el aire y volvió a bajarlo. Ilya arrojó al suelo un trozo de carne de venado congelada. Toma, si puedes. El lobo no se movió. Pasaron varias horas. Ilya salió, a revisar trampas, cortar leña. Cuando regresó, la carne ya no estaba en el suelo y el lobo volvía a dormir. Pero ahora su respiración era regular. Ilya sonrió. Así que es posible llegar a un acuerdo. La cabaña de Ilya estaba en plena taiga por una razón. 3 años atrás, esos mismos bosques le arrebataron a su hijo, y desde entonces, la sociedad humana le resultaba insoportable. Las miradas cargadas de lástima, los susurros a sus espaldas, todo hería más que el viento helado. El lobo salvado se fue convirtiendo poco a poco en un compañero inesperado de su soledad. Los primeros días el animal se mantenía alerta, sin permitir que el hombre se acercara a menos de unos pasos. Pero con cada amanecer, sus ojos amarillos perdían la agresividad inicial. Comenzó a aceptar carne de la mano del hombre, dejó de mostrar los dientes al verlo. Una noche, Ilya se despertó con una sensación extraña. En la oscuridad absoluta, el lobo estaba junto a la cama. Silencioso como la noche misma, lo observó por unos segundos, luego bajó la cabeza y pasó su lengua áspera por la mano llena de cicatrices, la misma que aún llevaba marcas de trampas viejas y mordidas de bestias. Por la mañana, Ilya lo encontró en la veranda. El animal estaba inmóvil, mirando hacia la espesura del bosque como si buscara algo o escuchara en la distancia. Ilya siguió su mirada, pero entre los abetos nevados solo había un silencio blanco y esa tarde, cuando salió a buscar leña, escuchó a lo lejos un aullido de lobo. En ese momento comprendió, el animal empezaba a recordar quién era en realidad. El oficial Terejov apareció de repente, su moto de nieve se había averiado a 2 kilómetros de la cabaña, y tuvo que hacer el último tramo a pie,
maldiciendo el frío y los montones de nieve. Su mirada fue directamente al lobo. Los ojos del oficial se agrandaron al ver al depredador en la penumbra. Su rostro mostraba una mezcla de miedo e incomprensión. Retrocedió lentamente cuando el lobo alzó la cabeza y lo miró con sus ojos amarillos como lunas otoñales. Al día siguiente llegó el guardabosques Busmin. Entró sin llamar, arrojando sobre la mesa un documento oficial con sello. Sus movimientos seguros, su mirada firme, todo indicaba que no venía a conversar. Ilia apretó los puños al leer en sus ojos una decisión irrevocable. Busmin no ocultaba su postura. Su sonrisa despreciativa al hablar de los lobos como criaturas peligrosas revelaba una antigua enemistad. Especialmente cuando mencionó a la manada que aterrorizaba los pueblos cercanos. Cada palabra suya era como un golpe, preciso y calculado. Cuando el guardabosques se fue, cerrando la puerta de un portazo, el silencio se hizo denso en la cabaña. El lobo, que hasta ese momento se había mantenido tranquilo, gruñó de repente, bajo, pero tan profundo que un escalofrío recorrió la espalda de Ilia. Instintivamente, le posó la mano sobre el lomo, acariciando su pelaje áspero. Esa noche Ilia no pudo dormir. Y tras la pared, en la negra noche de la taiga, alguien aullaba, quizá el viento, quizá una bestia, o quizá era la propia taiga la que hablaba. La noche cayó sobre la taiga como un manto de plomo. Ilia se revolvía en su cama dura, atento a cada sonido más allá de las paredes de la cabaña. La decisión llegó sola. Con los primeros rayos del sol, llevaría a Seriei a lo profundo del bosque, lejos de los ojos humanos y del juicio de los guardabosques, pero el destino decidió otra cosa. Un ladrido agudo rompió el silencio nocturno. Ilia se incorporó de un salto, agarrando el rifle de la pared. En el instante siguiente, sonó un disparo, luego otro. Al abrir la puerta, vio un rastro sangriento sobre la nieve que se adentraba en el bosque. Busmin estaba en medio del claro con el rifle aún humeante en las manos, y su rostro se torció en una mueca de odio al ver a Ilia. Sin palabras, impulsado por una furia ciega, Ilia se lanzó hacia adelante. El hacha brilló bajo la luz de la luna. Busmin retrocedió, pero no se asustó. Sus ojos ardían con fría determinación. Las últimas palabras del guardabosques quedaron suspendidas en el aire helado mientras desaparecía en la oscuridad. Luchas con lobos, vive según sus leyes. Durante 3 días, Ilia siguió el rastro ensangrentado. Gotas escarlatas sobre la nieve lo llevaban cada vez más adentro del bosque, debilitándose con el paso del tiempo. Sus piernas se hundían en la nieve, el frío le quemaba la cara, pero él no se detenía. Al tercer día, el rastro lo llevó a un arroyo congelado. Gray yacía junto al agua, su cuerpo temblando con cada aliento. El pelaje alrededor de la herida estaba pegajoso por la sangre, pero los ojos ardían con el mismo fuego que en su primer encuentro. El lobo no gruñó cuando Ilia se acercó. Permitió que le tratara la herida sin resistencia, solo soltando un quejido sordo cuando el alcohol tocó la carne desgarrada. Por la noche, cuando la fogata comenzaba a apagarse, Ilia descubrió que Gray había desaparecido. Por la mañana encontró las huellas, no hacia el bosque, sino de regreso a la cabaña. Huellas grandes y firmes, interrumpidas por gotas de sangre. El lobo volvía a casa. Volver a la cabaña fue como entrar en una pesadilla. La puerta colgaba de una bisagra, dentro reinaba el caos. Los armarios volcados, los suministros saqueados, las pertenencias esparcidas por el suelo. Sobre la mesa había una nota con un mensaje amenazante de Busmin. Encontré lo que buscaba. Ilia se dejó caer lentamente sobre el taburete, apretando el trozo de papel en sus manos. Entendía bien, no era un simple registro, era venganza. Venganza por su desobediencia, por atreverse a proteger al lobo. En un rincón yacía el collar de Gray, aquel que le había quitado en la primera semana. Alguien lo dejó allí intencionadamente, como prueba de que había domesticado a una bestia salvaje. Las sombras caían fuera. Ilia salió al porche, su mano se dirigió instintivamente hacia el rifle. En ese momento, un aullido prolongado llegó desde el bosque, seguido por otro, y otro más. Las ramas se agitaron, y en el borde del claro aparecieron siluetas grises. Una manada. Gray estaba al frente, su silueta recortada contra el atardecer. No se acercaba, no atacaba, solo observaba. En su postura había algo solemne, como si hubiera venido no por comida, sino por una respuesta. Ilia entendió. Era una despedida. El hielo primaveral del río era traicionero y delgado. Ilia lo sabía, pero aún así fue a revisar las trampas. Tenía que sobrevivir de alguna forma. No se dio cuenta de cómo el crujido bajo sus pies se volvió un estallido siniestro, y al instante el hielo cedió. El deshielo comenzó antes de lo esperado. El agua helada lo envolvió, los fragmentos de hielo cortaban su piel. Ilia luchaba, aferrándose al borde resbaladizo del agujero,
pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. En el último momento, cuando su conciencia comenzaba a desvanecerse, vio una silueta familiar en la orilla. Gray se acercaba a toda velocidad. Sus poderosas patas pisaban el hielo derretido con firmeza, los colmillos se hundieron en la chaqueta, apretando su hombro con dolor. Pero era un dolor que salvaba. Metro a metro, el lobo lo arrastró hasta la orilla, gruñendo por el esfuerzo. Cuando Ilia estuvo en tierra firme, Gray retrocedió, jadeando con fuerza. Al otro lado del río, estaba Busmin. Su rostro reflejaba una mezcla de terror y asombro. Había visto todo. Como la bestia a la que ordenó matar, salvaba a un hombre. Ilia, temblando de frío, levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron, la del hombre y la del lobo. En los ojos de Gray no había sumisión, ni miedo. Solo comprensión. La deuda estaba saldada. Lo último que vio Ilia antes de perder el conocimiento fue la silueta gris desvaneciéndose en el bosque primaveral, volviendo con los suyos. Con aquellos que lo esperaron todo ese tiempo. El sol de verano derritió los últimos recuerdos de aquella primavera aterradora. Ilia estaba sentado en el porche, limpiando su viejo rifle, cuando escuchó un sonido familiar, el crujir de ramas en el claro. Al levantar la vista, los vio. Gray estaba al frente de la manada, su pecho cubierto de nuevas cicatrices. Detrás de él, 3 cachorros se movían nerviosamente. Los lobos adultos se mantenían a distancia, sus ojos amarillos observaban al hombre con atención. Ilia bajó lentamente el rifle al suelo. Sus dedos se abrieron solos, dejando caer el arma. Extendió la mano, en la palma un trozo de carne seca, el mismo que solía dejar en el porche durante las noches de invierno. Gray dio un paso. Luego otro. Su aliento cálido rozó la piel de Ilia al tomar la ofrenda con cuidado. En ese momento, Ilia comprendió, no era un regreso. Era una despedida, en nuevos términos. Cuando la manada se desvaneció entre las sombras del bosque, en el porche solo quedó un mechón de pelo atrapado en una astilla y profundas marcas de garras en la madera desgastada. Ilia alzó la mirada al cielo, donde ya brillaban las primeras estrellas. En la distancia, un aullido resonó, no amenazante, sino solemne, como un juramento. La taiga aceptó su deuda. Ahora, era el turno del hombre. No olvides suscribirte y dejar tu like, significa mucho para nosotros.